Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo números 31, 32 y 33 y dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés en nombre del pueblo de Israel: toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan algunos hombres y ármenlos para pelear en la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres, los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, y murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales. Llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaban en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento, pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes, pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el 3er día y en el 7º. Purifiquen toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero de pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: el Señor le ha dado a Moisés este requisito legal: todo lo que esté hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El 7º día laven su ropa y quedarán purificados, entonces podrán regresar al campamento. Después el Señor le dijo a Moisés: tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego, dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. 1 de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entréguesela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor de la mitad que pertenece al pueblo de Israel. Toma 1 de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros y de las ovejas y de las cabras y de otros animales. Entreguen esta porción a los levitas que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés, el sacerdote Eleazar, hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor. 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor, 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor, y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales era la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar
la porción del Señor, tal como el Señor le había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad de la pertenencia a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros, 16.000 muchachas vírgenes de la mitad entregada al pueblo. Moisés tomó una de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: nosotros tus siervos contamos a todos los hombres que salieron a la batalla de nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que de nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joya y artículos artesanales. El oro de los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor. Pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Capítulo 32. Las tribus de Rubén y de Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron que la tierra de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: observen las ciudades de Ataro, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo ese territorio para la comunidad de Israel y es ideal para nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo?, preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cades Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró que de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefoné, y el Ceneo y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de Él y Él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construimos aquí para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés le dijo: si ustedes cumplen su palabra y se paran para ir a la batalla del Señor y sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y a la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará.
adelante. Entonces construyen ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en la ciudad de Galaad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de los clanes de Israel. Y dijo: los hombres de Gad y de Rubén que están armados para la batalla deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán como el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir: nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí en el lado del Jordán. Moisés asignó tierra de las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Hazer, Jotbeha, Bet-Mimra y Bet-Tarán. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Hesbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón y Sibma. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces, los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y también cambió el nombre de esa región a ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Nova conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y esa región le dio su propio nombre. Capítulo 33. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot, luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataaba. Partieron de Kibrot Hataaba y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón-Fares. Partieron de Rimón-Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka.
Partieron de Mitca y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Partieron de Bene-Jacán y acamparon en Nor Hagidgat. Partieron de Jor Hagidgat y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Ezión-Geber. Partieron de Ezión-Geber y acamparon en Cades en el desierto de Zin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. En esa ocasión el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije-Barim, en la frontera de Moab. Partieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Partieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Partieron de Almón-Diblataim y acamparon en las montañas al oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán, desde Bet-Jesimot hasta los prados de las acacias en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río del Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán. Expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes les he dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esa manera se hará la repartición de las proporciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Bueno, leemos estos 3 capítulos y empezando, notamos acá como en el capítulo 31, cómo es explícito Dios con Moisés acerca de que las personas que debían dejar y las que debían morir. Y esto nos explica por qué la consecuencia de que las mujeres de estas tierras extranjeras habían llevado la idolatría al pueblo de Israel. Lo que hicieron, ellas fueron las que habían provocado que esta plaga viniera al pueblo, porque se había contaminado con un pueblo extranjero. Y por eso fue Dios muy explícito diciéndole a Moisés que no debían ser aceptadas, solamente aquellas mujeres vírgenes. Entonces, aquí vemos muchas veces la gente puede tergiversar, dicen, pero es que Dios es malo, Dios es esto, pero no. Realmente lo que estamos viendo es cómo el haberse dejado contaminar por la influencia de estos pueblos extranjeros estaba llevando al pecado y a la idolatría al pueblo de Israel. Y un claro ejemplo que vemos, como lo vimos en capítulos anteriores, era cómo estas mujeres sacrificaban a sus propios hijos, es decir, quemaban a sus propios hijos. Entonces tengamos la idea de que realmente no eran pueblos muy buenos, sino que realmente eran personas que vivían a lo contrario a lo que Dios había ordenado. Por ejemplo, el que maten a niños recién nacidos y que los sacrificaran, eso nos da a entender que este pueblo era muy malo. Entonces aquí notamos por eso Dios era explícito
y Él conoce el futuro y Él sabía si dejaban con vida a estas personas, lo que estas personas serían. Luego en el capítulo 33 terminándolo, confirmamos esto. Luego en el capítulo 32 notamos que varias de las tribus, en este caso de Rubén y de Gad, pidieron a Moisés quedarse en la parte del Jordán. Entonces Moisés al comienzo lo había pensado para algo malo. Sin embargo, realmente estas dos tribus le explican a Moisés el por qué les gustaría quedarse, a lo que Moisés accede con la condición de que estos hombres pelearan junto con las otras tribus para así poder conquistar toda la tierra, todos juntos, la tierra prometida. Y luego, ahora sí, como lo hablábamos acerca en el capítulo anterior, vemos como un pequeño resumen acerca de todo el éxodo que tuvieron que llevar el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Y me pareció muy interesante porque quizás para muchas personas puede verse como un poco aburrido, entre comillas, puede leer nombres y nombres y nombres, pero si realmente detallas a escuchar, aquí tú puedes empezar como a ver ese pequeño resumen de literalmente del éxodo que hizo Israel. Entonces creo que es importante recalcar cómo aquí entendemos un poco más y en este pequeño resumen cómo pudimos ver el que Dios fue explícito en no contaminarse con pueblos extranjeros y cómo Dios desde Egipto hasta este momento los ha sostenido. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres quien nos sostiene, porque así como un día nos sacaste de la tierra de esclavitud, Señor, hoy, Señor, una vez más podemos ver que tú eres fiel a tus promesas, así como se lo prometiste un día, Señor, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se lo prometiste a ellos una vez más y hoy tú también nos prometes estar con nosotros por siempre, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel en tus propósitos, Señor, y a no contaminarnos con pueblos extranjeros. Ayúdanos a no contaminarnos, Señor, con todo lo que nos quiera apartar de ti, sino que al contrario nos podamos mantener en santidad y entrega total a ti. Te damos gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, y esos fueron los capítulos por el día de hoy. Espero que puedas escuchar el siguiente capítulo el día de mañana. Dios te bendiga.